Bueno, ¿cuántos se identifican con esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por más que haga de todo, como menos y no pierdo peso? Y no soy de aquellos que me doy las comilonas, sino más bien me cuido, hago ejercicio, pero la báscula no miente y el peso sigue exactamente igual. Hoy están con nosotros dos expertos, está el endocrinólogo y cardiólogo, el doctor Esteban Soto, y también la nutricionista Tatiana Vargas, a quienes les doy la bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias. A ambos y quizá un poquito, ¿verdad? Ubicarnos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no soy capaz de perder peso, doctor? Claro, Patricia. Es una pregunta muy común en las consultas médicas, típico del paciente gordito con sobrepeso que le dice a uno, doctor, yo casi no como nada, no bajo de peso, tomo pura agua. Y eso puede estar ocurriendo principalmente por tres motivos, diría yo. Uno es el tema de que cuando yo hago una dieta, a veces olvido algunos pecados, digamos. Yo tomo en cuenta el tipo de alimentación mía, las 3 comidas, pero de repente olvidé que me levanté a la refrigeradora a media mañana, me comí un yogur o me comí unas galletas. Ya a veces la gente, digamos, no toma eso, digamos, en la lista de comidas que está haciendo al día, lo olvida y esos pecaditos van sumando calorías que al final la dieta que supuestamente eran de, no sé, 1.500 calorías, termina siendo 2.000 o 2.500, 1.000 que yo no tuve en cuenta. El otro aspecto que siempre tiene que ir acompañando un patrón de alimentación es la actividad física. Entonces, no solo es comer bien, sino que también hacer actividad física para quemar esas calorías que estoy ingiriendo. Y lo otro que sucede también es cuando ya uno ya está seguro que está comiendo poca cantidad de comida, o tiene digamos, está llegando al límite de calorías que el nutricionista le dio al paciente, pasa que cuando uno come muy poca caloría, digamos, el metabolismo se pone un poco más lento. Entonces trata de quemar menos energía para, digamos, acoplarse a ese nuevo ritmo. Exactamente. Entonces puede estar ocurriendo por esos motivos, digamos. Tatiana, en su opinión, ¿qué pasa con las personas que verdaderamente pues comen menos, pero no hay nada que hacer y no bajamos nada de peso? Exactamente, como decía el doctor, muchísimas veces lo que sucede es que estamos comiendo mucho menos de lo que es nuestro requerimiento, ¿verdad? De lo que necesitamos tan solo para vivir, ¿verdad? Entonces tendemos a consumir menos kilocalorías y lo que pasa es que, como decía el doctor, entramos en un estado de emergencia, en un estado de reserva. Nuestro metabolismo se enlentece y las calorías que antes utilizábamos en el día a día, en el gasto energético normal, ya van a ser un superávit. Es decir, vamos a empezar a aumentar de peso o nuestro peso, la balanza no va a cambiar, nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, muchísimo cuidado que es muy común que lo famoso sea comer menos para perder peso más rápido y no siempre es así, ¿verdad? Razones específicas, así que usted diga esta, ¿verdad? Que no nos permitan bajar de peso con la experiencia. ¿Cuáles podrías apuntar, Tati? Ajá, exacto. Muchísimas veces son esos detalles en la dieta que, como decía el doctor, olvidamos. No tanto la cantidad de los alimentos, sino la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Que si estamos consumiendo harinas refinadas, si son más carbohidratos refinados que demás, la cantidad en los líquidos o en las bebidas que consumimos, hay muchísimas calorías que olvidamos, ¿verdad? En las gaseosas, en las bebidas azucaradas, sobre todo. Entonces son calorías que van sumando y sumando que tal vez no las contamos en lo general. Otras razones, digamos, más médicas, doctor, en el caso, por ejemplo, que una paciente o un paciente diga, bueno, no, yo estoy consumiendo lo que me mandó la nutricionista, pero no hay manera, no se mueve la báscula. Claro, ya una vez que uno agotó, digamos, las posibilidades de ejercicio, dieta, siempre hay que pensar que puede haber algún tipo de, bueno, principalmente son dos patologías, dos enfermedades que pueden ocasionar dificultad para perder peso o que el paciente aumente de peso. Específicamente hablando, la más frecuente de todas sería el trastorno de tiroides, lo que se llama el hipotiroidismo, que puede ocasionar aumentos de peso de un 10% digamos, el peso inicial del paciente una vez que desarrolla la enfermedad. Y el hipotiroidismo es un estado de metabolismo lento. Entonces esto hace que la gente siga comiendo igual y al tener menos gasto energético pues van ganando más peso. La otra condición, esa quizás es la más prevalente, la otra condición es más rara, se llama síndrome de Cushing, que es una enfermedad donde se produce un exceso de cortisol, que también podemos encontrar aumentos de peso exagerados de 30, 40 kilos, digamos, en cuestión de meses Pero o años. digamos que ya es bastante exagerado. Sí, ya es algo exagerado y además, digamos, el paciente tiene algunos rasgos que son como muy típicos y es una condición bastante poco frecuente, digamos, 1 en 1.000.000, digamos. Lo importante es tener en cuenta que una cosa es el problema de tiroides y el otro es la tragoides, ¿verdad? Que eso yo a veces a manera de broma le digo a los pacientes, que una cosa es lo que usted está comiendo y lo otro que realmente tenga un problema en la tiroides. Entonces no siempre tiroides es la razón, pero hay que descartarlo. Bien, si hablamos por ejemplo de la alimentación y de lo que uno diría, bueno, tengo que dejar esto definitivamente, pasta, por ejemplo, el arroz,
las harinas, ¿podría eventualmente bajar los niveles de grasa eliminando esto de mis comidas? Como decía antes, no necesariamente es eliminar del todo este grupo de alimentos, ¿verdad? Los carbohidratos, sino la calidad de esos alimentos. Entre más complejos se hacen, entre más cantidad de fibra, ojalá integrales, podamos incluirlos en nuestra dieta, perfectamente los podemos mantener en una distribución correcta a lo largo de nuestro día, pero sí, se pueden mantener. Sin embargo, puede haber una ¿Y reducción. cuál es la sustitución correcta entonces? En este caso, lo importante sería, ojalá, que sea una pasta integral, ¿verdad? Tratar de consumir carbohidratos complejos, puede ser los tubérculos, ¿verdad? Como la yuca, la papa, el camote. Perfectamente el arroz se puede sustituir por un arroz integral o acompañarlo de una leguminosa, que siempre son altos en fibra, en proteína, ¿verdad? Como son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, que siempre nos aportan tal vez esa cantidad de fibra que el arroz blanco no lo tiene, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Que cuando llegamos a la etapa de la menopausia tendemos a engordar más. ¿Esto es natural? Pues sí, eso es uno de los grandes miedos que tienen las mujeres cuando llegan a esa etapa de la vida. Es cierto que hay un cambio hormonal, obviamente el nivel de estrógenos en el cuerpo de la mujer va a ir disminuyendo, aumenta un poquito el nivel de andrógenos, hormonas sexuales masculinas, y esto muchas veces va acompañado de cambios en el cuerpo de las mujeres, aumentando un poquito lo que es el peso y la obesidad a nivel centrípeto. Ahí el tema es saber que entrando en ese proceso hay que ir acompañado, digamos, de lo que es un buen patrón de alimentación y ojalá mantener el ejercicio para que esa grasita que está acumulando podamos no permitir que se acumule esa grasita y más bien irla sacando, quemando. Bien, Tati, doctor, ¿qué tal si nos vamos para allá? Claro. Que Tatiana nos preparó aquí una mesa de alimentos y quizá para repasar, ¿verdad? Exacto. Cuando uno dice, bueno, ok, ¿cuál es la composición de alimentos o la cantidad de alimentos que debo consumir si verdaderamente quiero perder peso, Tatiana? No mantenerme, perder. Exacto, bueno, eso va a depender muchísimo de nuestro gasto calórico, de nuestro peso, de nuestra talla, en fin, ¿verdad? En un sinfín de medidas. Sin embargo, lo importante es mantener una distribución a lo largo del día, ¿verdad? Que no haya un sobrecargo en un solo tiempo de comida de todos los alimentos, ¿verdad? Que si padecemos de ansiedad, siempre tenemos hambre, pues podemos distribuirlo a lo largo del día en unos 5 o 6 tiempos de comida, ¿verdad? Para que esa ansiedad se disminuya. Y sobre todo, como hablábamos antes, la calidad de los alimentos, alimentos que nos mantengan llenos por más tiempo, que no nos hagan más bien subir los picos de glucosa o de insulina y que por ende tengamos un ciclo de ansiedad constante, que eso muchísimas veces hace que estemos en ese picoteo constante. Ahora, hay algo que es una realidad, ¿verdad? El mercado nos ofrece un sinfín de productos que se llaman los light, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo de aquí en adelante me quiero perder peso y voy a consumir light para toda la familia. ¿Qué tan efectiva realmente es esta leyenda en esta baja de peso? Sí, Patria, hay que tener muchísimo cuidado porque los productos light verdaderamente son una disminución del 30% de las calorías de ese producto. Sin embargo, pues por ejemplo, a una mantequilla, que es una mantequilla light, se reduce el 30% de las calorías, sin embargo sigue siendo una grasa saturada, Sí, claro. ¿verdad? La composición no va a cambiar, entonces ahí es donde tenemos que medirnos con las cantidades. Muchísimas veces nos centramos en relajación con ese tipo de alimentos y podemos comerlos en toda la cantidad y no es así, ¿verdad? ¿Qué opina usted, doctor, con respecto Sí, a todos estos totalmente. productos light? Yo creo que muchos compramos pensando que no tienen ni media caloría. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay que tener el cuidado de leer la etiqueta nutricional, porque a veces dicen, por ejemplo, 0 azúcar, pero tiene mucha grasa. Generalmente sustituyen, digamos, el contenido energético con otro elemento. Y lo otro que pasa también es que hay veces que la gente dice, bueno, me voy a tomar una Coca Light, pero entonces me como un pedazo de queque. O sea, pues, y entonces son errores que a veces uno comete y que tiene que tener mucho cuidado, digamos, cuando consume estos productos, porque tiende uno a comer azúcar por otros lados, que es lo que está brincando con el alimento light. Ahora, una de las preguntas que se pone en la mesa y que muchos ahí están en esta elección, ¿comer grasas es compatible con adelgazar? Definitivamente, Patri, sí. Las grasas también tienen que estar presentes en nuestra alimentación. Sin embargo, hay que vigilar la calidad de las grasas que estamos consumiendo. Las grasas nos ayudan con la palatabilidad de los alimentos, es decir, que nos sepan mejor, ¿verdad? Con el gusto, nos ayudan a la textura de los alimentos. Sin embargo, hay que incluir grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, es decir, que nos ayudan a la salud cardiovascular, aparte que nos aportan fibra, nos dan más saciedad, lo que hablábamos anteriormente, que nos ayuda también con el aspecto de la saciedad. Entonces, y de la ansiedad, disculpen. Entonces, sí es importante incluir grasas, ¿verdad? Que al contrario de las grasas saturadas nos hagan bien a la salud cardiovascular.
Ok, pero hablar de solo consumir grasas o combinarlas con los otros grupos de Por alimentos. supuesto, definitivamente las grasas hay que combinarlas con los grupos de alimentos, tanto carbohidratos como proteínas, durante el día y en una buena distribución. Bien, ahí en casa ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque para muchos se convierte en una tarea titánica el adelgazar y a la vez entonces aquí nos ofrecen los inhibidores del hambre, ¿verdad? ¿Qué realmente sirven, existen, que puedan coayudarme en esta tarea? Realmente con los inhibidores lo que pasa es que pues existen, ¿verdad? Lo que pasa es que hay efectos secundarios siempre que acarrean este tipo de productos, ¿verdad? Tanto efectos a nivel digestivo, a nivel hormonal, a nivel metabólico. Entonces muchísimas veces consumimos cierto tipo de pastillas o de alimentos que a la larga nos van a traer más bien efectos negativos que un efecto positivo, ¿verdad? Lo mejor, hay inhibidores naturales, ¿verdad? Inhibidores del hambre naturales que nos mantienen llenos por más tiempo. Entonces, ese son el tipo de alimentos que deberíamos de estar consumiendo. Doctor, ¿su opinión a nivel médico? Sí, definitivamente existen fármacos que ayudan a perder peso. Se han comparado estudios, todos los estudios que se han hecho en los fármacos comparados contra placebo han mostrado reducciones de peso de más o menos un 5, un 10% del peso inicial, de manera que sí sirven, pero no son para todo el mundo. Definitivamente son casi que la última opción que uno considera. Siempre hay que agotar primero la parte nutricional, la parte de ejercicio, ojalá unos 6 meses de esta terapia y ya para casos seleccionados, digamos, como en cada paciente específico, ya ver cuál fármaco y eventualmente pues considerar el perfil de efectos adversos de esos fármacos porque algunos, por ejemplo, pueden subir la presión, otros pueden aumentar el ritmo cardíaco, entonces, digamos, sí hay que seleccionar cada paciente antes de considerar el uso de un determinado fármaco. Tatiana, mencionaste inhibidores naturales. ¿Cuáles son estos? Como hablábamos antes, alimentos altos en fibra, ojalá que nos mantengan llenos por más tiempo. Un inhibidor natural que es un hábito, comer constantemente, ¿verdad? Comer cada 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque nos mantenemos llenos durante todo el día, ¿verdad? No llegamos a un tiempo fuerte de comida con esa hambre, ¿verdad? Voraz. De devorarnos todo, sino que hemos venido constantemente distribuyendo todos los grupos de alimentos, carbohidratos, grasas y proteínas y entonces nos mantenemos llenos por. Quizás hazme un repaso, Tati, de lo que tenés en esta mesa. Ajá. ¿Cuál sería la recomendación para todos aquellos que están hoy pues compartiendo esta entrevista con nosotros? Exactamente, pues acá hablamos de verdad de los carbohidratos complejos que siempre podemos estar incluyendo, tanto lentejas, frijoles, los garbanzos, las grasas saludables en el caso de las semillas, ¿verdad? Almendras, maní, el arroz integral, ojalá tratar de, si queremos pasta, ojalá pasta integral, ¿verdad? Que tiene muchísima más cantidad de fibra. Ya por este lado, lo que hablábamos anteriormente de las grasas saludables, también el aguacate, ¿verdad? Que es una grasa excelente, alta en omega 3, que nos ayuda y nos mantiene con una buena cantidad de fibra durante el día. La chía, ojalá utilizar aceite de oliva, entre otras frutas también que nos ayudan y nos mantienen con esa saciedad durante lo largo del día y no tenemos la necesidad de buscar ese picoteo. Muchísimas veces es la calidad de los alimentos y no la cantidad. Ahí tenés un chocolate, ¿por Exacto. qué? ¿Se nos está permitido? Exacto, por supuesto, el chocolate amargo, ojalá mayor a un 72% de concentración de cacao, es una excelente grasa natural. La ¿verdad? cantidad, como Exacto. para, ¿nos comemos todo eso? ¿Un cuadradito? No, podría ser un cuadrito, ¿verdad? Para que nos quede claro. Exacto, podría ser un cuadrito para aquellos momentos en los que queremos pues algo dulce y demás. Sabemos que si el chocolate es amargo, mayor al 72%, le estamos dando efectos positivos a nuestro corazón porque es muy bueno a la salud cardiovascular y al mismo tiempo estamos incluyendo una grasa saludable. Es importante, ¿verdad? Como es que uno no quisiera como recurrir a esas dietas de hambre forzadas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que cómo poder lograr mantenerme? ¿Hay alguna fórmula que ustedes puedan recomendar que nos mantenga bien alimentados, pero también bien de peso? Bueno, eso es típico en todas las dietas, es lo que se llama el efecto rebote, donde uno logró una reducción de peso, pero al cabo de unos meses después de la dieta, otra vez volvemos a ganar el peso. Entonces el mantenimiento de ese peso es muy, muy importante. Debemos, digamos, aparte de ojalá seguir el tipo de alimentación, porque algo que es típico en todos los estudios clínicos de dietas es que el paciente al principio, súper bien, hizo la dieta como tenía que hacer, pero conforme pasa el tiempo, se va olvidando y vuelve a su estilo de alimentación anterior. Yo creo que lo más importante a la hora de prescribir una dieta o un patrón de alimentación es que el paciente se sienta cómodo con esa dieta y que no sea como un castigo, porque si es un castigo, lo van a usar por un tiempo, pero luego lo van a dejar. Entonces que se vuelva ya como un hábito y que casi que es como más bien aprender a comer. O sea, que aprendan que es el tipo de alimentación ideal
y que la continúen por el tiempo, el máximo tiempo posible. Y siempre acompañado esto de ejercicio. El ejercicio es fundamental también. Tati, ¿algún tip así, consejo fuerte como nutricionista para verdaderamente lograr esto? Sí, definitivamente el plan de alimentación tenemos que verlo como un estilo de vida y no tanto como una imposición por parte del nutricionista, ¿verdad? Eso tiene siempre que ir hablado tanto del lado del paciente como del nutricionista a cargo, que sea una educación nutricional y no tanto una imposición, porque por lo general ya se sabe que cuando es por lo general una dieta muy restrictiva, algo que no se puede mantener, donde estamos restringiendo por completo grupos de alimentos, no se mantiene a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces es ahí el deséxito de un plan nutricional. Ojalá tratar de incluir todos los grupos de alimentos en una buena variedad, en una buena cantidad y sobre todo la calidad de los alimentos y tratar de hacerlo, ¿verdad? Día a día, un estilo de vida, parte de nuestros hábitos y no tanto por un momento, ¿verdad? Por cierto, ahora que mencionas los frijoles y que los tenías en tu lista de recomendaciones, claro. En la mesa del costarricense es clásico y el común denominador que comamos frijoles a diario. ¿Se vale? ¿Podemos mantener nuestro peso comiendo un pinto todos los días? Claro, por supuesto. De hecho, de los mejores desayunos que a mí me parecen es el gallo pinto. O sea, el gallo pinto es una mezcla de carbohidratos complejos, buena cantidad de fibra, tenemos proteína por medio de los frijoles y nos mantiene saciados. Pero me preocupa porque pusiste el arroz blanco en una mesa que no es celeste, pero yo diría que es la mesa negra. ¿Por qué pusiste el arroz blanco por ahí? Ajá. Que va a estar en mi pinto, digamos. Ajá. En ese caso, ¿verdad? Ahí podemos jugar con eso, ¿verdad? El arroz blanco lo podemos incluir siempre y cuando lo combinemos con una leguminosa. Es la combinación. Exacto, Okay. es la combinación. En la combinación de leguminosas, ya sea frijol o lentejas, podemos mantener. Al que ama el pan blanco, ¿hay que decirle cancelado? Ahí yo diría que mejor tratemos de reducir la cantidad de pan blanco. Es una harina refinada, ¿verdad? Que por lo general nos va a elevar los niveles de glucosa y por ende los niveles de insulina, la ansiedad va a seguir. Y si todos sabemos, los que hemos consumido pan blanco en algún momento de nuestra vida, nos comemos un bollito y a los 10 minutos queremos otro. ¿Por qué? Porque realmente no nos qué llenó, cosa más ¿verdad? tremenda. Y esto para el corazón, doctor, cuando hablamos de las harinas, todo esto blanco, ¿qué le hace al corazón? Bueno, en realidad hay un estudio muy interesante del año pasado, se llama el estudio Pure, que mostraba que la gente que consume más carbohidratos, digamos, tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares. Interesante porque antes uno pensaba que eran malas las grasas, es malo la película. Sí, claro. Y este estudio muestra que gente que consuma más de un 70% de carbohidratos, de su, digamos, el contenido total de los alimentos, tiene mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Ahora, yo diría, esto es un jugo de naranja, Tati. Ajá, eso es un jugo. Pero un jugo de naranja es súper saludable, ¿o no? Sí, en ese caso sí. Ese es un jugo de frutas azucarado, ¿verdad? Ok. Sin embargo, bueno, y al lado tenemos una bebida carbonatada o Ajá, gaseosa, una gaseosa, que también tenemos que tener muchísimo cuidado por el alto contenido de azúcar y sodio que tiene una bebida gaseosa. Y en el caso del jugo de frutas también hay que tener un cuidado. No quiere decir que no lo podamos consumir. Ojalá que sea 100% fruta. Sin embargo, muchísimas veces tendemos a caer en el error de consumir más y más y más, ¿verdad? Podemos tomarnos hasta 2 vasos de jugo de fruta y ahí podemos tener hasta 3 raciones de fruta, ¿verdad? Entonces, también en moderación, tratar de ojalá consumir la fruta real, la fruta con fibra, aquella fruta completa que nos mantenga llenos por más tiempo, ¿verdad? Bueno, y ahí teníamos el héroe de las espinacas, ¿verdad? Ajá. Para que los consuman por mayor todo lo verde. Exacto. Muchísimas gracias a ambos por habernos Con muchísimo acompañado gusto, esta Paz. mañana. Que tengan un feliz día. Igual. A comer saludable. Vero, nos vamos contigo.